Entonces, claro, yo digo que, bueno, hacer eso tampoco es muy sencillo, ¿no? Como casi todas las cosas, ¿no? Pero, desde luego, pues, un acto sexual, cuando está una persona, no, en este caso dos personas, de distinto sexo, pues hay un roce de energías distintas. Bueno, energías no vamos a hablar, porque eso como no se ve no existe, ¿no? Según parece ser, ¿no? Bueno, pues dos naturalezas de polos distintos, con esa atracción, con ese acto sexual sin eyaculación, por supuesto que va a eliminar muchísimas tensiones, pero sin llegar a ser de una forma, digamos, explosiva, ¿no? Como decíamos, con esa eyaculación, pues evidentemente hay una explosión grande, ¿no? Pero después de esa explosión, pues todo se queda, ¿no? Pues el deseo sexual disminuye, pues los cuerpos cavernosos se van aflojando, y ya eso disminuye, pues ya la persona se queda, no sé si ya el hombre se queda tan sumamente relajado que podemos decir que se queda hecho polvo, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y la mujer, si no ha llegado, pues se queda pues como mordiendo los dientes, como que no ha llegado, se ha quedado con esa miel en los dientes, ¿no? Entonces, qué bonito sería, imagina, ¿no? Yo aquí no sabemos nada, ¿no? Qué bueno sería ese acto sin eyacular. ¿Por qué? Porque en ese sentido iríamos consiguiendo, en primer lugar, que ese deseo, esa lascivia, en el mejor sentido, o en la mejor forma, se seguiría manteniendo, con lo que evidentemente ese roce y esas dos naturalezas estarían mucho más equilibrados, y recordemos, por ejemplo, que bueno, esto un poquito pues aparte, ¿no? Que un chico o una chica, antes de llegar a la pubertad, pues tiene, pues digamos, hormonalmente es una persona que es, digamos, indiferente, digamos que puede tener, hay un equilibrio grande hormonal, ¿no? Tanto de hormona masculina como hormona femenina, en ese sentido está equilibrado. Luego ya, a partir de que empieza esa pubertad, en ese caso pues ovarios empiezan a funcionar de una forma ya ostensible, o ese testículo pues empieza a funcionar, pues va a fabricar mucha más testosterona, y al igual que ese ovario va a fabricar mucha más cantidad de estradiol, que evidentemente es lo que va a dar, pues digamos, los caracteres secundarios, ¿no? De lo que se diferencia ya perfectamente pues a un hombre de una mujer. Pues en muchas cosas, ¿no? Como le sale el vello. Lógicamente, pues a los chiquillos les sale pelillo por aquí y barba, y el vello por el pubis y por el sobaco. Pues a la chica pues ya ya se le inflaman un poco más las tetillas, pues ya tiene su regla, pues ya hay unos depósitos de grasa por la cadera muy específicos, cosa que al hombre no le pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido ya pues cuando ya se van haciendo adultos después de esa pubertad, pues ese contacto entre hombre y mujer, por supuesto que, bueno, pues es muy apetecible en ese sentido, porque da una sensación de bienestar, de equilibrio, casi como cuando eran jovencitos, ¿no? Llegando casi uno se rejuvenece, y ahora muchos de nosotros entenderemos el porqué. Pues hombre, hay muchas, digamos, hombres, nos ha pasado muchas veces, ¿no? O hipotéticamente hemos oído hablar, o hemos sido conscientes de que, es que este hombre, fíjate, con lo mayor que es, ha conocido a esta persona, por supuesto, a esta chica, joven, y es que ha rejuvenecido 20 años. ¿En qué se nota? Precisamente en su ánimo, ya se le ve mucho más jovial. Parece que incluso le ha cambiado la cara en ese sentido. ¿Por qué? Porque se mantiene ese deseo, digamos así, ese deseo, esa lascivia, digamos así, y aunque quizá pues anteriormente era menos macho, pero ahora parece que es mucho más joven, tiene un talante mucho más jovial, está mucho más... parece que tiene mucha más energía, parece que está mucho más animado en ese sentido, ¿no? Entonces, hombre, ya tampoco me quiero enrollar demasiado, pero ya me gustaría a mí también, ¿no? Particularmente. Lo que quiero decir en ese sentido, que muchas veces el hombre, y sobre todo evitar digamos, los espasmos individuales, porque aquí estamos jugando con dos personas de dos polos distintos, ¿no?
pero sobre todo mantener esa jovialidad y ese ánimo, y por supuesto sin que vaya en contra de la propia salud del individuo, y por supuesto que la persona que tiene enfrente pues le dure los más años posibles y se lo pasen estupendamente, y ese complemento de sexo sumamente importante pues les lleve pues un montón de años, que es lo que se trata, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que ese acto sexual o ese acto sin eyaculación, por supuesto que ese deseo lo va a mantener, ese ánimo o ese intentar llegar más hacia adelante, pero de una forma, digamos, pausada, sin ningún tipo de explosión. Por supuesto que eso es una sensación muy agradable. En ese sentido, eso ahí nadie nos va a discutir, ¿no? O esos preámbulos, o imaginar que esos preámbulos pues fuesen cuasi hombre, infinitos tampoco, porque hay que hacer más otras actividades, ¿no? Pero en ese sentido pues que ser mucho más lentos, y ese ánimo que se mantenga de una forma mucho más regular, sin tener que haber ningún disparate hacia arriba, porque lo que sube muy rápido evidentemente luego pues baja por lo menos con la misma velocidad, si no es doble, ¿no? En ese sentido. Entonces ese acto digamos, ese deseo se va manteniendo, se mantiene ese deseo o esa tensión agradable, sin tener ningún tipo de explosión, ¿no? Sin romper absolutamente nada. Por supuesto que nos proporciona pues esa sensación de un placer como apaciguado, sin ningún tipo de violencia, y por supuesto mucho más mantenido en el tiempo, y por supuesto no bajo la dictadura de esa eyaculación que enseguida rompe todo, rompe deseo, quita digamos baja o quita la congestión de sus cuerpos cavernosos, y enseguida pues una persona pues digamos que se convulsiona, después de tumescencia, digamos así, pues ya se tiene que marchar, y ya pues rompe el tema de la pareja, ¿no? Y por supuesto en el caso de que la mujer pues no le haya dado tiempo a tener su orgasmo, por supuesto que esa mujer la va a tener enferma, como decíamos antes, va a ser una mujer pues contestataria, no va a estar tranquila, por supuesto que va a estar histérica, y bueno, pues al día siguiente estará como para pedirle fuego, en ese sentido, ¿no? Quiero decir que, como decíamos en otras ocasiones, en el desayuno no va a tener una cara precisamente muy relajada, ¿no? Sino que pues con cierto mal humor, y seguramente con algún dolor de cabeza. Entonces pues ya sabemos, o podemos tener una forma que por lo menos podríamos probar, ¿no? Bueno, ya nos gustaría probar, ¿no? Pero por lo menos probar, a ver qué tal nos va, y quizá pues esas cositas que decíamos de esos dolores de cabeza, o ese dolor de cadera, o esa pesadez en el bajo vientre en la mujer, pues quizá desaparezca sin tener necesidad de ir a ese médico o a ese acupuntor o a quien sea, ¿no? O incluso pues no tener que ir a esa consulta de psicólogo, o no tener que estar pues con esas sesiones de sexología, ¿no? Que para sexo, en ese sentido, como decía un amigo mío, todo el mundo pues parece ser muy tonto de cintura para arriba, ¿no? Pero de cintura para abajo, pues más o menos todo el mundo sabe, aunque sea de un coeficiente bastante bajito, ¿no? En ese sentido. Por eso decimos que el mundo sexual es un mundo muy particular, pero muy particular, y por supuesto que al ser tan particular pues hemos de respetar en la mayor forma posible, ¿no? Lo que se trata es por supuesto que ninguna de estas convulsiones, por el mero hecho de llegar uno a esa eyaculación, pues tenga que, bueno, pues un movimiento grande pues tenga que excluir al otro, ¿no? O le dé media vuelta, o le dé 3 patadas, ¿no? Entonces ahí te quedas, ¿no? Ahora a fumar un cigarrito, o al contrario. ¿Por qué? Porque evidentemente la salud de las dos personas, si la mujer sale por la mañana con ese dolor de cabeza, o con esa pesadez en el bajo vientre, porque ha tenido una mala relación sexual, porque no ha llegado a ese orgasmo, o no ha mantenido ese ritmo o ese placer sin ningún tipo sin explosión, y no ha echado ese líquido por vagina, pues evidentemente la mujer, aparte de ese dolor de cabeza, el hombre seguramente saldrá con la espalda completamente torcida, con algún lumbago, ¿no? Luego irá a la oficina y dirá que sí, mire usted, necesito la baja laboral, porque cuando yo fui a agacharme al suelo a coger el bolígrafo, ya me quedé encasquillado, ¿no? Y sin embargo todos pensamos que sí, pues un lumbago pues viene por aquí, ¿no? Lo hacemos es precisamente porque ese quebrantamiento, por esa emisión
muchas veces repetidas, aparte de las deshoras y la circunstancia de que hemos cogido un poquito frío, etcétera, etcétera, pues por supuesto lo pagamos al día siguiente por la mañana, aunque sea por el acto tontito de coger un bolígrafo, agacharnos a coger un bolígrafo del suelo. Entonces, evidentemente, claro, ya se estarán preguntando que, bueno, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Que una cosa tan distinta? Por un lado, la mujer necesita echar líquidos, tener, digamos, una pequeña eyaculación como emisión de líquidos desde su vagina y todo su bajo vientre, ¿no? Para estar en perfectas condiciones, ¿no? No haber esa congestión y ese calor y ese dolor de caderas, ¿no? En un sentido. Por otro lado, estamos diciendo que el hombre no es bueno que eyacule. Entonces parece ser que esto es un mundo de locos, ¿no? Evidentemente, pues el hombre, el buen macho me refiero en el sentido sano, sano física y emocionalmente. Si aprendiese a hacer este acto sin eyacular, por supuesto que él estaría, hombre, muy equilibrado. Por supuesto su mujer, al él mantener todas las constantes vitales, entre comillas, pues deseo, más cuerpos cavernosos, etcétera, etcétera, y eso más o menos mantenido, esa mujer va a tener un orgasmo o 2 o 3 emisiones de ese líquido por vagina. Por supuesto, esa mujer va a estar completamente equilibrada, va a estar mucho más relajada y durante el día ya veremos a ver cómo se encuentra, ¿no? En ese sentido, por supuesto con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? El hombre pues también mucho más tranquilo y sin doler la espalda, pero claro, aquí parece que son dos conceptos completamente distintos. Hombre, evidentemente son dos naturalezas completamente distintas, ¿no? Entonces la diferencia es obvia, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Por un lado, el potencial del hombre es muy variable, puede variar muchísimo, pero lo que está claro es que es limitado. Y sin embargo, el potencial de la mujer en ese sentido es completamente ilimitado. Esa es digamos, por eso siempre hemos dicho que muchas veces la mujer es más fuerte que el hombre porque puede destrozar a un hombre, ¿no? Y lo puedes destrozar en ese sentido, ¿no? Partiéndole la espalda, porque la mujer en ese sentido no tiene ninguna clase de limitación, mientras que el hombre en ese sentido sí. Y sin embargo, en el hombre, y eso es importante, si siguiese existiendo pues ese deseo, esa lascivia, fisiológicamente no tendría ni una limitación ni en el número ni en la duración de las erecciones. Ya decimos que si no hay eyaculación, por supuesto que se puede mantener de una forma pues, hombre, ilimitada, se puede mantener de una forma ilimitada y por supuesto en cuanto al número de las erecciones, pues también sería prácticamente ilimitado. Entonces, ¿qué ventaja tiene este tema de no eyacular? Pues, en ese sentido, pues preserva nuestro líquido de riñón, de ese esperma, y conserva el deseo, que ya es importante, ¿no? Mantiene, por supuesto, el poder mantiene el poder de erección de una forma más o menos intacta. Y por supuesto esto permite también un mayor número de contactos sexuales y también duraderos, ¿no? Y por supuesto esa no eyaculación hace que la fisiología de la mujer pues esté mucho más sana y esté mucho más equilibrada. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces esa fisiología de la mujer ya solamente por el recorrido de esos meridianos, sobre todo en función de ese intestino delgado, que está tanto en esta barriga, bueno, está aquí en el vientre, ¿no? Por supuesto, esas tensiones, ese nerviosismo, ese dolor de cuello, esas cervicalgias, esos medio mareos, que esa patología puede ser responsable en ese sentido por parte de la mujer, ¿no? Sin hablar de vesícula biliar, de bazo e incluso pericardio, ¿no? En ese sentido. Pero aquí en estos programas pues tampoco nos vamos a extender, porque para ello pues existe fisiología holística u otros programas que hemos emitido ya, ¿no? Y en cuanto a esa afectación en el hombre, por supuesto que va a tener fundamentalmente pues una sintomatología de meridiano de vejiga, tanto de recorrido, y hablábamos ya que empezaba pues, aquí en los angulitos
internos del ojo y llegaba por la cabeza, pues por la parte de atrás, por la parte posterior de las piernas y bajaba hasta el quinto dedo del pie. Entonces cualquier patología que nos pudiera venir en ese sentido, pues hay que pensar que estamos, bueno, esa vejiga, tanto como órgano, pues ya esas cistitis de repetición o esa falta de fuerza o esos problemas de próstata o esas emisiones de orina pues un poco alteradas, pues pueden venir de ahí precisamente, ¿no? Lo que decíamos cuando se invierte la característica de esa vejiga, cuando hablábamos de aquel subiol, ¿no? Subiol era la capacidad para bajar el calor abajo y subir el frescor arriba, Entonces cuando un hombre ya siente la cintura para abajo fría y siente de cintura para abajo fría y siente que de cintura hacia arriba siente mucho calor, mucha congestión, es que la capacidad o la característica de vejiga ya se la ha cargado. Ese subiol, eso ya no existe. Aunque imaginemos, ¿no? Ya el hombre estará con los pies fríos y con la cabeza caliente. Entonces eso ya ni es hombre ni es nada, eso es un bicho que ya prácticamente pues no vale para nada, ¿no? Y en cuanto a la mujer había otra enfermedad, eso ya está puesto desde hace miles de años, ¿no? Que cuando hay una mala relación sexual estaba aquel término de coabuchó, o aquella enfermedad de la viuda, o enfermedad por una mala relación sexual, o enfermedad por no tener relación sexual, cuando se acumulaban todos estos líquidos en ese bajo vientre y la mujer manifestaba ese desequilibrio, pues tanto emocional como esas evidencias orgánicas. Por eso también es cierto que, bueno, por eso decíamos en alguna ocasión, y aprovecho para explicar un poquito, que nunca existe ningún dolor en el vientre que venga por calor, como tampoco existe ninguna patología o ningún dolor de cabeza que venga por frío, Entonces ya podemos dar incluso otra pequeña explicación y nos podemos explicar a su vez pues estos dolorcillos que no tenemos absolutamente ningún tipo de, o sabemos su etiología o no sabemos de dónde vienen, que existen y que evidentemente no dan ninguna evidencia orgánica. Están y muchas veces decimos, mire usted, esto yo no tengo ni idea de qué puede ser esto. Yo lo voy a mandar al psicosomático, al psiquiatra, y que la vea, porque eso seguramente es una cuestión de coco. No sea quizá de coco, aquí no es por frío, sino que quizá es que hay demasiado follón abajo, ¿no? En ese sentido, en el caso de la mujer, en caso del hombre, por las causas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, bueno, claro, para llegar a ese, y con esto ya terminamos, ¿no? ¿Cuál sería una pequeña recomendación? Pues para que poder llegar a ese momento álgido o una preparación, un momento para que esa pareja esté, ¿no? Haya ese equilibrio, digamos, emocional o tener un buen acto sexual sin eyacular, ¿no? En ese sentido. Entonces siempre nos decían que la mujer necesita muchísima tranquilidad por el día y que por la noche se llegase a transformar en una auténtica golfa, en el sentido de que, bueno, pues muy tranquila por el día, mucha actividad, y no hay que dar ningún reparo en decir estas palabras si son bien entendidas, claro que esa es nuestra intención. Entonces la mujer muy tranquila por el día, pero de una auténticamente revolucionada pues por la noche, ¿no? En el sentido que ella puede llevar la voz cantante, ¿no? En ese sentido. Mientras que el hombre, para ser un buen macho, digamos así, un macho sano, y que pueda mantener sana a su mujer, pues quizá necesitaría, pues para que dar tiempo a que esa fisiología de esa mujer, que va un poco más lenta, pero que por supuesto es mucho más larga, pues necesitaría mirar a esa mujer como si fuera, yo qué sé, un objeto inanimado, como si fuese pues una piedra o un árbol, de una forma muy tranquilita, ¿no? Precisamente para no ese deseo, esa lascivia, pues le juegue mala pasada, y eso le haga revolucionar, para con lo que pues haya una emisión inadecuada y por supuesto improcedente en el poco tiempo, con lo que eso sin duda pues rompería en ese sentido pues el acto, con lo que él se quedaría fastidiado y también fastidiaría a esa pareja suya, ¿no? Entonces el hombre necesita en ese sentido pues mirar a esa mujer
como si fuera un poco una piedra, ¿no? Estar muy espabilado, tener muchísima actividad por el día y para poder llegar a la noche con cierta tranquilidad. Entonces, claro, ahí vemos la diferencia entre un hombre y una mujer, y por eso muchas veces hemos dicho que aunque queramos equipararlas o queramos igualar esas dos naturalezas, es un tema que creo que es prácticamente imposible, porque afortunadamente pues hoy en día la naturaleza todavía no la podemos manipular, ¿no? Y menos en el tema de sexo, o en los comportamientos sexuales tanto del hombre como de la mujer, por supuesto que tampoco. Entonces ya decimos que la mujer, ya con esto termino, la mujer pues que necesita estar muy tranquila por el día y ser una auténtica golfona por la noche, mientras que el hombre pues necesita mucha actividad por el día para llegar a la noche tranquila, ¿no? Y por supuesto mirar en primera instancia pues a esa mujer de una forma como muy tranquila, para que ese deseo, esa lascivia no se dispare, y con lo que ese deseo muchas veces pueda, hasta con su capacidad o esa potencia de sus riñones, digamos así, ¿no? Bueno, entonces ya con esto creo que hemos podido dar una pequeña opinión. Por supuesto, a mí me gustaría que, bueno, para hombre y para incluso pues todos conocidos y todos pacientes, tanto machos sanos me refiero, pues que intenten no eyacular tantísimas veces, hacer, digamos, ese acto, digamos así, de una forma mucho más tranquila, no emitiendo ese semen de una forma tan rápida, o incluso pues no emitirla, para que esa mujer pues tenga sus 2 o 3 orgasmos antes, porque en ese sentido ella estará mucho más contenta y por supuesto va a equilibrar mucho más a ese macho y va a ser digamos, una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces los dos van a ser bastante más sanos, y esa es la intención con la que hemos hecho este programa de hoy. Así es que espero no haberles cansado demasiado, espero haberme explicado lo suficientemente bien, y ya con ello pues solamente me queda pues despedirme de ustedes agradeciendo pues su atención. Hala pues, muchas gracias.